Hola, aquí estamos, sus servidores, sus seguros servidores de Acrisolándonos, en el videoblog número 22, en el 22º videoblog de Acrisolándonos. Servidor José Anastasio Conchas Contreras, Anastasio Conchas, y aquí mi jefe del staff, Saúl Conchas, en este gran equipo de Acrisolándonos, el videoblog cuyo único objetivo es coadyuvar con la ciudadanía mexicana en la creación de autoridad moral en esta ciudadanía, una ciudadanía en toda la extensión de la palabra, una ciudadanía que se merezca cada vez mejores gobiernos. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pues merezcámoslos cada vez mejores. Será para nuestro bien y el de todos los ciudadanos que vivimos en esta soberanía mexicana. Ya saben, no se nos hace por demás, pues hablar rápidamente sobre la analogía, ¿verdad?, que nos hace habernos denominado acrisolándonos. Los metales preciosos, recién extraídos, luego salen con muchas impurezas, los depositan en el crisol, un perolote al cual someten a altas temperaturas con ciertas sustancias ahí para que por evaporación se purifiquen y sean metales preciosos puros, plata pura, oro puro. Igual nosotros, que la vida diaria nos imbuye sentimientos a veces no muy propicios para nuestra felicidad, para desempeñarnos lo mejor posible en nuestras actividades respectivas, pero ya sabemos, la buena conversación, la buena lectura, los temas de altura en nuestras conversaciones aquí, allá, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en fin, nos ayudan a purificarnos, a ser mejores ciudadanos en toda la extensión de la palabra. Tengo una pregunta. ¿Sabes, amiga, amigo, qué es la hibridación? Pues yo nada más tengo una ligera idea, porque es algo que viene a ser bien desempeñado, bien desarrollado, pues algo verdaderamente científico. Fíjense que la hibridación, soy agrónomo, la hibridación es muy utilizada en agricultura por científicos muy especializados que se les llama genetistas, que intervienen en la esencia, en lo que es lo más íntimo de la materia, en este caso de la reproductiva, para moverle, manipularla genéticamente. Por decir, en el maíz, siempre me sale el maíz, ni modo, porque para mí es la planta, por si no la más, sí una de las más importantes del reino vegetal. Ya lo hemos platicado. Pues que hay una plantita muy resistente a las sequías, pero no es muy rendidora. Bueno, pues los genetistas la manipulan, los granos la manipulan allá en sus laboratorios, luego pruebas de campo, repeticiones, a veces hasta 8 o 10 años, para generar un híbrido, una plantita que sea, por decir en el ejemplo, resistente a la sequía o a periodos prolongados de sequía, y que
cuando recupera humedad, hay humedad por lluvia, porque ya hubo agüita para un rieguito, un auxilio ahí, en fin. Entonces la planta tiene mejores rendimientos que cuando era una variedad. Y el que se obtuvo con esa manipulación genética, ese se le llama que es un híbrido. Y es una plantita que ya trae su característica rústica de ser resistente a lo reseco, pero trae también la característica genética de que en cuanto haya ya humedad y pueda llevar a cabo sus procesos bioquímicos, pues rinde mejor que antes cuando era solamente una variedad. Los híbridos no son muy durables. Cada año normalmente las compañías que tienen esos laboratorios que trabajan, que manipulan genéticamente, en este caso el maíz, pues tienen que seguir haciéndolo cada año, porque si ustedes siembran un híbrido, para el siguiente año, en segunda generación, muy probablemente no les dé el resultado que les dio cuando era un híbrido de estreno. Y entonces, pues las compañías cada año lo reproducen. Ya en campo, ya no es puro de laboratorio. Eso ya fue en el primer trabajo, en el primer desarrollo. También se lleva a cabo en animales. Para producir animales más pesados, más resistentes, que coman mejor, que se enfermen menos, en fin, para darle a una raza características que no tiene y que son de beneficio para la explotación de que se trate, ¿verdad? Esa es la hibridación. Luego, la hibridación, pues, podemos decir que se puede aplicar a cuestiones sociales, a cuestiones políticas, a cuestiones de la vida diaria. Se puede decir que se puede hibridar, que se puede a una forma de pensamiento agregarle otras, enriquecerla con otras, ¿verdad? Enriquecerla, dijimos, es una forma de hibridarla, aunque ahí ya se usa más una palabra, sobre todo en religión, la palabra sincretismo, para decir que se unieron ideas, propuestas, afirmaciones de por lo menos dos religiones, ¿verdad? Y con el fin de enriquecerlas, hacerlas más útiles para el ser humano, para su fin que le sea propio. Entonces ahí casi siempre se usa más la palabra sincretismo que hibridación, pero lo comentamos para tener una idea, sentar una base de el resto de nuestra plática. Viene a colación todo esto porque ya se los hemos comentado. En Acrisolándonos consideramos que los sistemas de gobierno o sistemas económicos, políticos que han venido siendo desarrollados a la historia, pues son muy disímbolos, ¿verdad? Siempre tienden a diferenciarse demasiado. Ya sabemos, por ejemplo, un sistema económico que es dentro de la economía política donde lo ubicamos, pues es el capitalismo. Sabemos que el capitalismo pues inició con el famoso liberalismo, inició en Francia, ¿verdad? Con aquellas personas, Turgot, Quesnay, que proponían que el gobierno no interviniera en las cuestiones económicas, que eso se lo dejara estrictamente a los ciudadanos, que el gobierno cumpliera con su cometido constitucional de seguridad, educación, salud, en fin, lo que ya sabemos, pero que en la cuestión económica deje al ser humano su iniciativa, sus talentos,
para que él desarrolle y genere riquezas y el gobierno pues se nutre administrativamente de los impuestos, ¿verdad? Entonces fue el famoso laissez-passer, o al revés, laissez-passer, laissez-passer, que lo que quería decir, dejar hacer, dejar pasar. ¿Ya? Ese fue el lema de los liberales, y pues ya de ahí empezaron los gobiernos en Francia pues a dar más libertad a la iniciativa privada, que ciertamente es la que más bien genera riqueza. Luego vino Adam Smith, que es el libro que por ahí voy leyendo, y él ya creó lo que es ya propiamente el capitalismo, que con su postulado básico, que dijo: la riqueza de las naciones no se basa en sus recursos naturales. En esos tiempos se basaba mucho en plata y oro, porque andaban acá en América, Perú, México, Bolivia, Brasil, los conquistadores explotando las minas, y se basaban mucho en eso. Pero los países allá en Europa no desarrollaban realmente, y seguía habiendo muchas diferencias sociales. Y entonces la propuesta de Adam Smith fue y sigue vigente, y nosotros en Acrisolándonos la venimos proponiendo, no tanto porque hayamos leído eso, sino porque consideramos que es lo que más le da dignidad al ser humano. Dijo que lo que le da la principal riqueza a los países es el trabajo, que haya trabajo, y que haya mucho trabajo, muchas oportunidades de empleo, que la iniciativa privada tenga así libertad para emprender, y que el gobierno pues le dé esas libertades, sin interfiriendo lo menos posible, nada más en la cosa de los impuestos. Y pero hasta ahí vamos a decir, hasta ahí nos referiremos al capitalismo, que el cual está vigente, sobre todo en los Estados Unidos, pero vamos a ver también en Estados Unidos cómo están las cosas. Luego hubo otros pensadores, ahí mismo en Francia, fíjense, la tierra de la libertad, la igualdad y la fraternidad, esas ideas que dieron tanto lugar a las independencias, empezando por la de Estados Unidos, que incluso se independizó de la monarquía inglesa antes que la ciudadanía francesa se independizara de su monarquía, que los tenía muy oprimidos, y ellos en unos lujos exagerados. Recuerden a los Luises, a María Antonieta, la guillotina y todo eso. Eso fue después de la independencia de Estados Unidos, fíjense. Pero en Estados Unidos se inspiraron en las ideas francesas. Bueno, hubo un noble, Saint-Simon, no sé cómo se pronuncie en francés, Saint con T, Simón, y otros pensadores, economistas, que ellos pensaron de otro modo, que era el gobierno el que debía planificar la economía y dirigirla, y que el pueblo tuviera mucho que ver también en la generación de riqueza, más o menos como empresarios o como trabajadores, pero directo del gobierno. O sea, fue cuando empezaron con las ideas socialistas, y tuvieron mucho éxito, y los gobiernos se vieron entonces constreñidos a tratar de ver cómo solucionaban ese conflicto. Y estas ideas socialistas, donde se le da más importancia al trabajador, a la mano de obra, donde se le coarta mucho al empresario, donde luego los gobiernos son los que planifican y dirigen la economía,
Ahí se vino las ideas socialistas que luego fueron enriquecidas por Carlos Marx. Pero Carlos Marx se fue más duro contra los empresarios, los llamaba explotadores, y eso que después que lo corrieron de Alemania y de Francia, fue a dar a Inglaterra, y ahí se apoyaba mucho en Federico Engels, y Federico Engels era un ricachón de la industria textil, pero apoyó mucho a Carlos Marx. Entonces, el socialismo empezó a cobrar mucha fuerza, ¿ya?, sobre el movimiento obrero, el movimiento proletario, un proletario quiere decir aquel que no tiene más que a sí y a su familia para servir al Estado. De ahí viene la palabra prole, ¿ya? Entonces recuerden que proletarios del mundo unidos, cuando salió la Tercera Internacional y el Manifiesto Comunista ya por 1848, cobró mucha fuerza, pero algo que nadie quiere decir. Los que hemos leído El Capital, yo lo he leído 2 veces, y las 2 veces me he quedado con muchas dudas, no he entendido muchas cosas. El genio de Carlos Marx. Él sostenía que el socialismo debía llegar a base de un acrisolamiento de la ciudadanía, que fuera entendiendo poco a poco la importancia de ser factores fundamentales en el trabajo, en la planeación, en la generación de riqueza, ¿verdad? Entonces, pero Lenin, cuando le mataron a su hermano Alexander, porque lo agarraron allá en Rusia con un cargamento de armas, andaba en la contra, mi buen Alexander Ulyanov, y entonces él vio cómo lo mataron a su hermano, y le entró un odio, y como era muy talentoso, tenía mucho liderazgo, aceleró junto con Mikhail, no me acuerdo su apellido, con otros más, incluido Trotsky. Todos esos lo apoyaron mucho. Trotsky vino huyendo a México porque no estuvo de acuerdo con Lenin cuando ya implantaron el socialismo a la fuerza en Rusia, y estaban pasando muchas cosas indebidas y que no estaban programadas, y Trotsky pues fue amenazado, huyó, vino a dar a México, y acá lo vinieron a matar. Recuerden, ¿qué está pasando al final con el socialismo? Que prácticamente en ningún país ha sido floreciente. Seamos sinceros, si no la Rusia siguiera de socialista, que es el ejemplo clásico. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tronaron. ¿Por qué? Porque se genera mucha pobreza. Porque no es lo mismo, ni siquiera es lo mismo que manejes tu propio coche a que manejes uno prestado. No lo cuidas igual. Una empresa que realmente tú no creaste, no le tienes el mismo amor. Entonces, ¿qué está pasando con esta hibridación que hablamos? Este sincretismo que genera la economía mixta que decimos. Bueno, que sí, que los gobiernos no hagan laissez-faire, laissez-passer, nada que dejar hacer, dejar pasar, porque el empresario, como se va haciendo más y más poderoso, sí se viene formando una ciudadanía clasista, sí se vienen haciendo esos estratos sociales que luego devienen en injusticias. Entonces, sí es necesario que los gobiernos tengan mucho de socialistas. ¿Para qué? Para que vean también por los desprotegidos, pero que sean también capitalistas, como en Estados Unidos. Estados Unidos tiene de las dos. Estados Unidos es una economía mixta. En Estados Unidos se creó primero la pensión para adultos mayores. Allá es de 61 años en adelante y les dan $1,000. Ese es ¿cómo se dice? Una acción socialista.
pero impulsan mucho a la economía capitalista. ¿Por qué? Porque es la generadora de riqueza. Solo lo que te costó, lo cuidas y lo acrecientas. Pero también hay que cuidar que no llegue a ser demasiado tu poder, porque entonces oprimes, aplastas, lastimas, ¿verdad? Y entonces es donde opinamos que México en tiempos de López Mateos era una economía mixta. Recuerden la CONASUPO. La CONASUPO hacía garantizar el precio de garantía de los básicos, maíz, frijol, trigo, porque la CONASUPO recibía esos básicos y los pagaba a un determinado precio que ya ha calculado que algo ganara el productor, de tal manera que los compradores particulares o lo pagaban por lo menos igual o lo pagaban mejor. No, yo lo viví con mi padre. A veces íbamos a las bodegas de la CONASUPO, que eran almacenes nacionales de depósito, pero primero mi padre buscaba por ahí con abarroteros o algo, y si pagaban 20, 30 centavitos más, íbamos con ellos. En esos tiempos, en el 60 y tantos, eran buenísimos. Y entonces el comprador particular se veía obligado a pagar igual o mejor. Y para que no fuera con otros, pues, o la CONASUPO, pues mejor lo pagaba un poquito mejor. Esto sobrevivió muchos años, la CONASUPO, desde aquellos gobiernos de López Mateos. Parece que ya no hay nada de eso. E incluso ya tratamos el tema de la comercialización del maíz, que es un asunto de seguridad nacional, y mientras no haya verdaderas acciones de apoyo al pueblo productor, al pueblo trabajador, entonces sí va a seguir siendo una sociedad clasista. Pero si por otro lado no se impulsa la iniciativa privada, no se le respeta, no se le buscan mayores canales de exportación, entonces hay menos generación de riqueza, hay menos dinero que repartir, y lo que por ahí se reparte luego es principalmente del endeudamiento, no de la generación de riqueza nacional, cuidando al empresario y cuidando al trabajador, capitalistas y socialistas, viendo por la sociedad. Debe haber 1001 asuntos que se pueden hacer para esto. Y termino. Miren, claro que en el pasado ha habido acciones de tipo socialista muy, muy efectivas, muy de beneficio para la clase trabajadora. Si no, miren, el INE, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así de instituciones que fueron creadas de beneficio, de apoyo para el trabajador más que para el empresario, pero sin descuidar al empresario. Así ha sucedido, ha habido. Por eso tenemos que cuidar mucho que haya instituciones, y porque además ningún gobierno creó todas esas instituciones de apoyo al pueblo, al verdadero pueblo de trabajo. Claro que también son pueblos los empresarios, por muy ricos que lleguen a estar, pues qué bueno, para que le echen más ganas, hagan que se produzca más y haya más que repartir sin endeudamientos. Los gobiernos hicieron todo eso no por iniciativa propia, ni el INE, ni el INAI, ni Derechos Humanos, ni tantas instituciones que han sido obra básica del pueblo trabajador, que ha presionado, que ha exigido y que ha logrado que se creen fueran creadas esas instituciones en su beneficio. Hay que tener bien claro eso de las instituciones. No son obra de ningún gobierno. Para ser claro, ni de allá del siglo pasado, ni de los actuales.
no son por iniciativa de ellos, es por presión del mismo pueblo. Señoras y señores, me hacen señales de que ya ahora sí se me pasó la mano. Entonces, economía mixta, empresarios para darle con fuerza al capitalismo y apoyo al trabajador, apoyo con instituciones y apoyo con todo lo que se pueda para que sea también socialista nuestro país, para que sea una economía mixta. Eso es lo que quisimos compartirles hoy. Hasta la próxima.